Buenas noches, hola, ¿qué tal? Saludamos de manera fraternal a los que se van conectando a este en vivo que estamos haciendo, los comunicadores sociales UCC Medellín. Bienvenidos, fuerte abrazo para todos. Un saludo fraternal, en este momento estoy en Betulia, suroeste de Antioquia. Les envío un saludo muy especial a todos. Recuerden que vamos a estar entonces compartiendo un en vivo del Día Internacional del Podcast. Entonces, para los que se van conectando. Ya saben entonces, recuerden que esta comunidad de egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia es una motivación, autogestión de nosotros como estudiantes, ¿cierto? Entonces se le aplaude también a Juan la invitación y que siempre esté en sintonía con todo el contenido, creándolo y bueno, ya ustedes saben que Juan es un colega muy juicioso. Entonces vamos a invitar entonces a nuestro colega que va a estar acompañándonos en esta noche. Él es Andrés Felipe Pérez Jaramillo, él es productor de radio y podcast, él es locutor y también es docente. Vamos a estar hablando entonces sobre el Día Internacional del Podcast. Bienvenidos a todos nuestros compañeros y colegas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Recuerden que somos los comunicadores sociales de la UCC Medellín. Muy especial para todos ustedes. Por aquí los voy saludando. Qué bueno verlos a todos. Andrés, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pues, Felipe? ¿Bien o no? Tiempo sin verte, sin saber de vos, desde esas épocas de radio en la universidad. Años, Andrés. Yo creería que por ahí desde el 2015, más o menos cuando me gradué en el 2015. Más o menos, y un poquito antes también, recuerdo con cariño a Meriana, a Estefanía, todos ustedes que tenían su Así es. programa de radio Sexo al Aire. Sí, me gustaría primero preguntarles, ahorita hablamos sobre eso, Andrés, ¿nos están escuchando bien? ¿Tenemos buena conexión? ¿Cómo nos ven? Por aquí también nos está saludando Juan Camilo que estuvo hace 8 días con nosotros. ¿Nos están escuchando bien? ¿Usted me ¿Cómo? escucha bien, Andrés? Sí, yo te escucho perfecto, no sé vos cómo me escuches a mí, ¿todo bien? Un poco intermitente, pero no sé si de pronto sea mi conexión, por eso me gustaría preguntarle a nuestros seguidores. ¿Nos están escuchando bien, compañeros? Bueno, perfecto. Nos dicen que nos están escuchando full. Andrés, bueno, Ah, bienvenido Diana a... Ricardo. Ahí están todos. Juan también nos está saludando. Bueno, por aquí los estoy saludando. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, perfecto, excelente. Eh, Perfecto. yo también soy un nuevo en esto de los en vivo en Instagram y apenas estoy como aprendiendo como el manejo de esto, pero bueno, ahí vamos. Gracias, Karen, gracias. Baticardo, bueno, ahí voy viendo más o menos. Un saludo muy especial para los que están conectando, para recordarles entonces que estamos en este en vivo sobre el Día Internacional del Podcast y tenemos a un experto compañero egresado de nosotros, Andrés, te acabaste de grabar también, un aplauso por eso. No, digamos Sí, que ha sido una meta muy importante para ti. sí, sí, fue, digamos que llevaba cerca de unos 7 o más años de viendo el grado. Pero bueno, se logró finalmente pues una meta personal que había que cumplir y pues afortunadamente se pudo realizar. El cartón indudablemente es muy necesario para poder aspirar a más cosas, se convierte en el ficho de entrada para cualquier situación, entonces pues eh, hay que, hay que terminar esos ciclos, no hay que dejarlos abiertos y rondando por ahí en la conciencia de uno. Así es. Bueno, ya saben, entonces, compañeros, pueden ir haciendo preguntas. Yo voy a estar muy pendiente de las inquietudes que ustedes tengan para hacerle a nuestro compañero Andrés hoy en el Día Internacional del Podcast. Entonces, Andrés, entremos en materia, hablemos un rato, conversemos, dialoguemos para que los compañeros también algunos comunicadores, colegas de otras universidades que también se conectan para conocerte y para conocer un poco sobre los podcasts. Pero primero hablemos un poco de vos. ¿Quién es Andrés? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, para los que no me conocen, entonces, pues yo soy Andrés Pérez, soy egresado de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Llevo cerca de 10 años haciendo radio, sin contar los años que pude hacer radio también como estudiante. Estuve coordinando la emisora Onda Digital durante 7 años, que es la emisora universitaria de la UCC. Estuve trabajando también como editor de contenidos y productor de contenidos web en la emisora Frecuencia Audio de la Universidad de Medellín. Soy asesor de emisoras online, asesor sobre producción y producción de podcast, edición de audio, y pues también tengo algunos contenidos propios que he ido trabajando a lo largo de los años relacionados con la producción sonora. Soy tallerista, capacitador en procesos de producción de audio y de radio, y básicamente eso es lo que he hecho a lo largo de estos años. Digamos que mi carrera se volcó hacia el tema de la producción radiofónica, la producción de audio, siempre muy desde el inicio de la formación profesional, y ahí estoy y me ha gustado estar ahí y aprendiendo, porque esto nunca termina. Bueno, vamos saludando también a los que se van conectando. Un abrazo para todos ustedes, para nuestros compañeros también egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, Andrés, hablemos un poco entonces. Bueno, antes quisiera dejarles una frase muy significativa que me pareció muy chévere como para empezar, antes de que conversemos sobre el Día Internacional del Podcast. Dice: el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, lo más importante, amor por lo que haces o estás aprendiendo a hacer. Y yo creo que eso es lo que tú estás haciendo ahora con el podcast y con todo esto que tiene que ver como con la radio, ¿cierto? Andrés, cuéntanos, ¿qué es el podcast? Bueno, el podcast en realidad no tiene como una definición muy complicada o muy estructurada o muy elaborada. En realidad fue un término que un tipo por allá en el año 2004 le entregó como para mezclar dos términos. iPod, no sé si ustedes recuerdan los iPods, en la época en la que no reproducíamos música en los celulares, sino en los dispositivos de Apple llamado iPods. Ahí metíamos toda la música en MP3 y cualquier tipo de audio que nos encontráramos, pero básicamente era música, ¿cierto? Y broadcasting, que es para transmisión, ¿cierto? Algo así como transmisión en audio, si mal no estoy. Entonces, pues alguien adjuntó un archivo de audio eh, por medio de un código RSS, y un periodista de The Guardian o The Guardian, pues llamado, creo que el nombre es Ben Himmelsley, no recuerdo, perdonarán si lo pronuncié mal, lo llamó podcast, mezclando esos dos términos, iPod y broadcasting, ¿cierto? Como audio por internet, algo así. Y a partir de ahí, pues nace esa terminología. En realidad, el podcast es un audio que se puede conseguir, se puede escuchar o se puede consumir a través de medios digitales, con el uso de la internet. Andrés, entonces, ¿cuál sería la diferencia de un programa radial, un programa de radio con un podcast? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad no hay muchas. Hay una en particular que es la que, digamos, que le da como potencial al podcast, y es esa usabilidad atemporal, ese consumo atemporal del podcast, ¿cierto? El programa de radio es a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana lo tenemos que escuchar porque a las 10 ya no se emite, y a las 9:05 nos saludan, y a las 9:10 empieza tal sección. Entonces, si llego tarde a ese programa de radio, pues voy a llegar en el punto en el cual lo están reproduciendo. Pero si de pronto lo escucho, el podcast lo que hace es que lo puedo consumir en cualquier parte, siempre y cuando tenga una señal de internet, o si ya lo descargué a mi dispositivo móvil. Entonces, la característica básica del podcast es la portabilidad. ¿A dónde lo llevo? ¿Cómo lo consumo? ¿Cuándo lo consumo? Pero el podcast es una evolución natural de la radio. No es un formato, todavía hay una discusión académica en torno a esto. Yo defiendo, y los profesores que me enseñaron en su momento lo hacen también, defiendo el hecho de que el podcast no es un formato, es una herramienta que se vale de los conceptos radiofónicos para hacer producciones de audio. Que cuando hablamos de Andrés, formatos, recordarás por ahí lo básico de periodismo, los formatos están muy establecidos.
en radio también hay formatos radiofónicos, entonces entrar a hablar del podcast como formato todavía está en discusión y creo que no se ha llegado todavía como a una conclusión sobre ese tema. ¿Por qué el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast? ¿Por qué este día en especial? Bueno, no tengo el dato exacto de quién fue el hombre, sé que trabaja para una entidad, compañía o organización llamada Life Network, y por allá en el año 2014, pues él hizo el Día Nacional del Podcast. Esto fue en Estados Unidos. Él hace el Día Nacional del Podcast y empieza digamos que varios podcasters lo que hacen es a transmitir en simultáneo o a mandar contenidos para emitir ese día. ¿Sobre qué? Historias, crónicas, etcétera. Fue tanta la popularidad que entonces a partir de ese año 2014, debido a ese auge, pues lo que hicieron fue nombrarlo el Día Internacional del Podcast, que lo que hace es lo mismo. Varios productores podcasters, que así se les llama, de contenidos sonoros, pues lo que hicieron es compartir sus producciones y emitirlos a través de sus plataformas o donde sea que ellos lo compartan. O sea que llevamos 6 añitos apenas de celebración. Andrés, ¿a qué se debe el auge del podcast? ¿Tú qué consideras? ¿A qué se debe ese auge del podcast? Y me gustaría también preguntarte algo en relación, bueno, actualmente ya no está, digamos, que la cuarentena obligatoria, pero ¿en qué ha beneficiado bueno, digamos que más que beneficiar, o cómo ha fortalecido el podcast el haber estado en esta cuarentena y el COVID? Pero antes te pregunté a qué se debe el auge del podcast. Mira, hace algunos años empezaba yo mi carrera profesional, estoy hablando del año 2008, y no se hablaba de podcast, todavía funcionábamos mucho en pro de la radio, de los conceptos radiofónicos, de la radio tradicional. Incluso en ese momento estaba muy fortalecido o estaba también empezando como a labrarse su camino la radio virtual. Y sin embargo todavía no éramos conscientes de cómo podríamos diferenciar la radio virtual de la radio tradicional. Entendíamos la radio virtual como la posibilidad de hacer radio por internet, ¿cierto? Pero en vivo y respetando los conceptos radiofónicos. El podcast todavía no era una posibilidad porque se consideraban audios que podía hacer cualquiera y que no tenían la rigurosidad del proceso radiofónico. De pronto el guión, de pronto una obediencia a un formato, a una estructura de cabezote, dónde habla el locutor, dónde va la cortinilla, dónde van los separadores. Sin embargo, el podcast se fue como desprendiendo de toda esa rigurosidad de la radio sin descuidarla, porque igual es hacer radio, es hablar, hay un interlocutor y le estás contando algo a alguien por medio del audio. Ahora, con la aparición de nuevas tecnologías, con la posibilidad de que desde tus dispositivos, desde tu dispositivo móvil o comprando un micrófono, una diadema, un computador con menores características, pues puedes hacer contenidos. Mucha gente que de pronto tenía guardadas un montón de historias, vio una posibilidad muy grande de producir ellos mismos algo que era totalmente ajeno. Tú estabas en el colegio y si algún colegio tenía emisora, era muy difícil llegar a la emisora, porque la emisora la manejaban unos cuantos. Si estabas en la universidad, había una emisora, pero llegar a la emisora implicaba ser parte de un grupo de interés, de un semillero, o presentar una propuesta. El podcast lo haces tú, ¿con qué? Puede ser con un micrófono, puede ser con una diadema, puede ser con tu celular, lo puedes hacer mientras vas en el bus, vas a contar tu trayecto, lo puedes hacer con una grabadora periodística. Entonces esa democratización de la producción de audio es lo que ha permitido que se diversifique, que se amplíe y que le llegue a más personas y que más personas produzcan audios. Que si haces la comparación entre video y audio es casi lo mismo que pasó con YouTube cuando dejó de emitir videos de gatos y se convirtió en un espacio para producir contenidos propios.
Tú te creas una cuenta y tienes tu canal. ¿De qué? Pues ya tú decidirás qué le cuentas a la persona. Incluso me atrevería a decir que la producción de podcast es un cuento de catarsis personal, es como una liberación, porque tú lo puedes hacer de dos maneras, para contarle algo a alguien, para que sepa de algo, o simplemente porque tú lo quieres hacer, y ya. Incluso Felipe, te cuento que en el último año el podcast lo están escuchando más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que descargan, consumen o producen podcast. Dentro de esas 1.000 millones de personas que lo escuchan, perdón, tenés que sumarle quizás la mitad de personas que producen podcast. Se estima que para el año entrante eso podría subir a 1.100 millones de personas. Eh, Porque es que lo puedes escuchar en cualquier parte y en cualquier momento. Hola Andrés, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, sí, perfecto. De Bueno, y pronto tu nos fuimos perspectiva ahí un entonces ratito. ahora, con lo que te preguntaba del COVID, ¿crees que ha fortalecido el podcast el haber parado en esta coyuntura en el mundo entero? Mira que no es que haya aumentado, sino que se mantuvo la cifra. Incluso venía aumentando antes de que llegara el COVID y venía aumentando de manera exponencial. Pero llegó el COVID y se mantuvo ese consumo. ¿Por qué? Porque el podcast tiene esa característica de que lo escuchas en momentos digamos, de relajación o en momentos de estrés donde necesitas liberarte como de algún espacio en el que te encuentras, o mientras vas en el transporte público, mientras vas en tu carro, mientras haces alguna tarea específica. Y con el COVID, pues muchas personas llegaron al teletrabajo. Entonces, cuando estás en tu casa, pues eh, los hábitos cambian. Por lo tanto, cambian también los hábitos de consumo. Lo que pasó ahorita con el tema del COVID es que pasamos a compartir más con la familia, a compartir con nuestras parejas, con las personas que sea que convivamos. Entonces eso lo que hizo fue que no que aumentara exponencialmente el podcast, pero tampoco bajó su consumo, simplemente se mantuvo. Creo que el COVID también presentó una oportunidad importante porque muchos productores que hacían sus contenidos de una manera periódica un poco más alargada, pues pueden estar haciendo contenidos un poco más seguido. Andrés, por aquí nos están preguntando que a propósito de lo que estabas hablando de la catarsis, ¿cuál es ese podcast que te ha impactado? ¿Lo hiciste tú? ¿Lo escuchaste? Lo está preguntando Tati Ricardo 94, una compañera muy especial de todos nosotros. Bueno, Tatiana Ricardo, también ex presentadora de Sexo al Aire en Onda Digital, un saludo para ella, también años sin saber de ella. Bacano por aquí ver tantos colegas y personas que conocí a través de muchos años de compartir en la radio. Voy a aprovechar entonces, además, antes de contestarle a Tatiana, para saludar a Karen Londoño, a Ana Milena Agudelo, a Catalina, a Natalia Durango, que también hace rato no nos vemos, a Elizabeth Lara, a Juanita, a María del Mar, perdón, a María de los Ángeles, Giraldo, ahí me perdonará la equivocación. Y por supuesto a Ricardo. Bueno, le contesto a Tatiana Ricardo, ex Sexo al Aire. Bueno, ella me pregunta que cuál es el podcast que más me ha impactado. Yo diría que sí, uno que yo produje, porque lo hice con un grupo de estudiantes que recuerdo con mucho cariño. En ese grupo de estudiantes pues, había dos grupos de interés, dos semilleros de radio, y con un grupo hicimos un trabajo de experimentación sonora, con sonidos, efectos, una especie de radiocuento. Y con el otro grupo hicimos un trabajo periodístico bien interesante en formato podcast, donde hablamos de las enfermedades huérfanas, más específicamente de las distrofias musculares. Me impactó mucho por todo lo que escuchábamos de las personas que de alguna manera tienen que convivir con esta enfermedad y por todo lo que descubrí sobre ella, ¿cierto? Porque no sabía,
por ejemplo, el término de enfermedad huérfana, todo lo que tiene que hacer una persona para, digamos, llevar una vida medianamente normal y enfrentarse como a esta situación tan compleja. De pronto, para los que no saben, les cuento que la distrofia lo que hace es degenerar los músculos, degenerar los huesos, y pues muchos chicos que la sufren muy gravemente, hay diferentes categorías de distrofia, pues quedan ya postrados en una cama toda su vida y tienen que depender de otra persona. Algunos de pronto es más leve su desarrollo, pero no deja de ser una enfermedad compleja. Entonces, hablar con madres, hablar con los chicos que la padecían muy jóvenes, entender de un deporte que practican ellos, es un deporte paralímpico llamado OSHA, y todo lo que hicimos para lograr ese resultado. Los estudiantes apoyaron mucho la producción, hicieron las entrevistas, algunos apoyaron en el tema de la edición. Creo que aprendí mucho desde lo académico. Aprendí a trabajar en equipo con los muchachos muy jóvenes, aprendí sobre la enfermedad y creo que todavía lo escucho y me eriza un poquito la piel. Creo que es una de las producciones hasta ahora de la cual estoy muy orgulloso, y de los muchachos también, de Vanessa, de Selena, de Iliana, en fin, de todo un grupo de estudiantes de la Universidad Cooperativa que me apoyaron en esa producción y que ganó reconocimiento nacional en un concurso en la Universidad Católica de Pereira. Mira, Andrés, qué tan importantes son estos espacios porque nos permite también conocer, resaltar todo lo que se ha hecho desde la Universidad Cooperativa de Colombia. Usted que estuvo tanto tiempo, pues tantos años en cabeza de la emisora Onda Digital, que yo también tuve la oportunidad de estar ahí, como usted decía, con el programa Sexo al Aire. En estos días incluso estaba escuchando un poco el intro de algunos programas y bueno, qué significativo es eso. Bueno, por aquí yo creo que nos tienen una pregunta. Voy a mirarla, dice, ¿conoces un... Ah, bueno, yo creo que también la puedes ver ahí, ¿cierto? ¿Conoces un canal de podcast sobre comunicación que nos puedas recomendar? Bueno, Edna Ortúa. sobre comunicación en particular, no. Incluso aquí hago una confesión: lo que menos consumo en términos de podcast son podcasts relacionados con mi profesión. Por lo que les decía ahora, y es una opinión muy personal, muy de lo que yo siento, pienso acerca de la producción radiofónica y de podcast, es que es un ejercicio muy personal, muy íntimo, ¿cierto? Entonces trato de consumir cosas que me lleven como a otro tipo de panoramas y realidades, ¿cierto? Porque sobre comunicación, pues hay muchos escritos, hay producciones en YouTube muy interesantes, hay profesionales que siempre están constantemente subiendo contenidos, por ejemplo en LinkedIn. Entonces, no, consumo mucho cine, consumo algo sobre música, consumo historias, etcétera. Entonces, en este momento no tendría como algo que recomendarte sobre comunicación en particular, no. Sí te podría recomendar Radio Ambulante, que Radio Ambulante es una productora de podcast que ahora está unida a una filial norteamericana. Antes empezó Ajá. como una productora de podcast independiente, y ellos sí cuentan, digamos que su formato es contar historias a manera de crónica, y hay historias bien interesantes sobre, digamos, valga la redundancia, hechos históricos, hechos de actualidad, Desde conceptos, Latinoamérica, tuve la perfiles, oportunidad de etcétera. Sí, escucharlo. sí. Historia latinoamericana sí es bien agradable de escuchar. Andrés, por aquí nos pregunta Ricardo. Andrés, saludos. ¿Crees que a futuro el podcast reemplazará la radio o se pueden complementar? Están corchadores hoy los comunicadores. Eh, no, yo creo que no, yo creo que no. Vienen Yo súper ahorita incluso, preparados. incluso ahorita te contaba un poquito lo de YouTube, ¿cierto? Cuando aparece YouTube y empiezan cualquier persona a ser youtuber, a ganar millones de views, a tener millones de seguidores, aparecen tipos como Germán, aparece el Rubius, aparece, no sé, un montón de personajes que, independientemente de la calidad de sus contenidos, pues tienen muchos seguidores, eso es indiscutible.
Entonces entran las personas, los profesionales a decir, es que eso no es profesional, es que eso no tiene las características de una producción audiovisual, es que no son presentadores, es que no estudiaron para eso. Y con el paso de los años hemos visto que YouTube se ha ido transformando. Ahora los contenidos tienen mucha más calidad. A los productores de contenido se les exige mucho más. No cualquiera se vuelve popular de la noche a la mañana o gana dinero en la plataforma. Y incluso en las universidades le están enseñando a los pelados a cómo ser youtubers. Entonces ha habido como una integración entre la producción audiovisual y lo que ha pasado con YouTube. Con el podcasting pasa lo mismo. Yo te decía ahorita que hay una pelea entre los puristas y es que dicen que el podcast no es un formato. Yo estoy de acuerdo con ellos porque el podcast es una herramienta, todavía no es un formato, todavía no tiene las características especiales de lo que puede ser un formato radiofónico. Sin embargo, hay podcasts de mucha calidad, pero la radio no va a desaparecer por eso. Así el podcast se haya masificado, seguimos escuchando radio, seguimos escuchando noticias en la radio, seguimos escuchando partidos narrados en la radio. Nuestros padres, nuestros abuelos todavía sintonizan la radio. Todavía les gusta el programa donde el señor a las 4 de la mañana le explica cómo se unta la matica, que esa mata es muy buena porque cura la artritis, etcétera. Todos esos programas siguen existiendo y si siguen existiendo es porque tienen audiencia. En realidad lo que está haciendo la radio es aprovecharse un poco de esa nueva tecnología, de esa posibilidad de crear contenidos atemporales diferentes y, si se quiere, más profesionales incluso, experimentar. Una emisora exitosa es aquella que tiene contenidos en su señal en vivo normal y contenidos podcast. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo que hacen en hacen con el podcast no lo pueden llevar a la radio, ¿cierto? Y digamos que llevar un noticiero, grabarlo, se emitió a las 12 del mediodía, lo subimos a la web y lo escuchamos a las 3 de la tarde, eso no sería un podcast porque ya perdió vigencia. A las 3 la noticia es diferente de la que se escuchó a las 12. Entonces esas emisoras exitosas son aquellas que pueden jugar con los dos formatos y mantener ambas audiencias alimentadas sin necesidad de que se peleen. Incluso antes el podcast te permite esa posibilidad de experimentar y de aprovecharse de la radio. Y la radio se está aprovechando de las plataformas digitales para diversificar su audiencia. Así que eso es como un gana-gana. Bueno, ya saben que la radio es un complemento especial para el podcast y el podcast también para la radio. Ambas entonces se necesitan. Quisiera dejar entonces unos datos curiosos con relación al podcast. Espero, Andrés, que tú también tenías unos datos por ahí curiosos que querías compartir. Espero que no te robe alguno. Entonces dice, el podcast más longevo de España es Popcasting, de Jaime Cristóbal. Lleva publicándose quincenalmente desde el año 2005 y su temática es musical. Andrés, hablemos un poco sobre, sabemos que las redes sociales son una herramienta fundamental para nosotros como comunicadores actualmente. Un saludo muy especial y para tu gato. ¿Qué red social utilizas más para la difusión de los diferentes podcasts y por qué? Mira, hay muchas, pero digamos que la que más he llegado a consumir es iVoox. IVOX, porque iVoox es una de las plataformas de podcast en español más grande del mundo. Tiene no es muy amigable, no es muy intuitiva, todavía no ha hecho como una adaptación a los tiempos que corren, de pronto como lo que ha hecho Spotify, lo que ha hecho Spreaker o lo que ha hecho Anchor, pero hay demasiados contenidos, incluso para Catalina, que me preguntaba ahora que dónde podría escuchar algo sobre comunicación. Creo que iVoox es la plataforma indicada para encontrar ese tipo de contenidos profesionales, adultos, muy bien producidos. Fue una de las primeras compañías que aprovechó un poco esa coyuntura del podcast, y ahorita anda muy fortalecida.
Andrés, ¿qué es lo que más, qué es lo que más disfrutas cuando haces un podcast? Bueno, yo creo que el proceso de edición es mi favorito, porque cuando haces el guión, pues tienes como unas ideas en tu cabeza y tratas de plasmarlo de manera escrita. Grabas esas ideas con tu voz y te vas dando cuenta que hay cosas por modificar, que al hablar hay cosas que no funcionan, entonces necesitas hacer una adaptación de ese guión. Pero, y luego grabas tu voz, pero cuando llegas a la parte de la edición tienes que darle fondo a todo eso que acabas de grabar. Entonces empiezas a buscar la música, cómo suena mi voz con la música, de pronto si le pongo algún efecto por acá, de pronto si está muy largo, de pronto necesita otra voz, no sé, creo que el proceso de edición es más divertido porque ya es como metiendo el pastel al horno, ya es como la última parte antes de saborearlo, entonces sale todo el olor de ese pastel que nos vamos a comer. Creo que es lo que más disfruto, el tema de la edición de los contenidos, más incluso que el guión, porque el guión es muy mamón, todo lo que sea guionizar me parece muy aburrido, muy harto, pero hay que hacerlo, si no guionizamos no tenemos cómo darle forma a nuestra idea. Bueno, vamos saludando a los que recién ingresan a este en vivo de los comunicadores sociales de la UCC Medellín. Estamos haciendo un Instagram Live sobre el Día Internacional del Podcast. Ya saben que pueden hacer las preguntas, las inquietudes que tengan para Andrés, que bueno, estamos hablando con un experto en el tema. Andrés, ¿por qué el Garage Podcast, cierto? Que así se El llama el garaje, programa tuyo. garaje. Ah, bueno, el garaje, ok, No estoy tan internacional todavía. ok, sí, perdón, sí, qué pena. Bueno, el Garaje Podcast. ¿Y qué otros Bueno, podcasts has hecho además de El Garaje? bueno, la mayoría de producciones que tengo han sido parte de las instituciones en las que he trabajado, ¿cierto? O sea, que han estado muy ligados al proceso académico, al proceso de experimentación. Entonces, casi todos esos trabajos han nacido desde la academia. El Garaje Podcast creo que fue el proyecto más personal que he tenido a lo largo de muchos años, porque después de 10 años de ejercicio en la radio, empecé como a decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿De qué me gusta hablar? ¿Qué hago? ¿Por dónde me meto? ¿Quiero seguir haciendo radio? Porque cuando salí de trabajar, terminé mi ciclo con la Universidad Cooperativa, pues dije, hombre, quiero seguir haciendo radio, pero ¿dónde la hago? Entonces dije, ¿por qué no tener un proyecto personal? Entonces me di cuenta que a lo largo de los años me había gustado mucho el formato de entrevista. Me había gustado mucho charlar con personas, con músicos, con artistas de la ciudad o de diferentes ámbitos. Y el Garaje Podcast es un espacio donde yo le digo al invitado que hoy tiene permiso para estacionarse en el garaje a hablar de lo que quiera, sin censura. Entonces es un formato de entrevista donde al inicio pues conversábamos con artistas de la ciudad o personajes de diferentes disciplinas o prácticas del arte, y pues la idea era tener una charla en torno a ellos, a que ellos fueran los protagonistas y yo simplemente era el hilo conductor para llegar a lo que fuera, porque cuando estás en la radio, cuando estás haciendo un programa en particular, pues está muy limitado al formato, a lo establecido, a el qué, cómo, cuándo y dónde, que es lo que hay que preguntarle al invitado. En cambio, en este caso, pues terminábamos hablando de cualquier vaina, anécdotas o situaciones particulares que les había pasado para llegar a donde estaban. Bueno, por aquí creo que me está haciendo un poco de bullying por, por lo del garage. Y te están preguntando tips, consejos a tener en cuenta a la hora de hacer un podcast. Y por acá dice también Tatiana que ella le escribe y que usted lo graba. Ahí tiene una ayuda fundamental. Sabe que le puede escribir a Tatiana para que ella le escriba los guiones. Ah, bueno, yo cobro barato, entonces es sino que me mande y yo le cotizo lo que pueda valer.
Bueno, los tips. Yo creo que lo más importante es primero decidir de qué vas a hablar, ¿cierto? No es sentarte a hablar por hablar. Uno podría hacer, en este momento podríamos hacer un programa que se llame Hablar por hablar y hablemos del clima, pero no es la idea, ¿cierto? Yo creo que el podcast tiene que estar más preparado que de pronto un ejercicio de radio donde puedes improvisar. Entonces hay que partir de la idea, qué quieres contar, a quién se lo quieres contar, porque igual el podcast es un tema de nichos, o sea, no se lo podemos dirigir al mundo entero, sino que tiene que ir a un nicho específico. Mm, técnicamente, tener un equipo de grabación, un micrófono, un computador y si no es el caso, pues un celular con su grabadora de voz y un entorno sin ruidos. Yo, por ejemplo, cuando empecé en el cuento de la locución, perdón, me ahogué, cuando empecé en el cuento de la locución, grababa metido en 4 cobijas con 3 almohadas encima y una grabadora periodística. Así grabo mis locuciones. No estoy diciendo que se metan debajo de las 4 cobijas y lo hagan, pero esa era una forma como de aislar un poco el ruido externo, porque cuando estamos escuchando algo, pues tiene que sonar agradable, ¿cierto? Tiene que gustarnos no solo lo que está diciendo la persona, sino cómo se está escuchando. Entonces, si escuchamos algo con el ruido de la nevera, por allá con el ruido de la air fryer, que ya están las papas, o con, no sé, el televisor porque el papá está viendo el noticiero, pues de pronto a las personas que nos están escuchando no les va a agradar. Pero usted hoy en día con un celular, con una grabadora de audio, con cualquier dispositivo multimedia, usted puede grabar su podcast, incluso sin saber de edición de audio, porque ahorita los softwares son muy intuitivos. Es un ejercicio de cortar y pegar. Obviamente, yo creo que lo principal es partir del guión, partir del guión. Desde el guión, desde la idea, desde la narrativa, tu estilo. El podcast tiene que ser una cuestión de estilo. O sea, yo qué quiero contar, no lo quiero hacer como, hola, muy buenos días, bienvenidos a mi podcast, Las Noches de Barrio, ¿no? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo puedes generar un feeling, una empatía con el oyente, con el espectador? Entonces, hay que encontrar el estilo y hay que partir del guión para darle forma a ese estilo propio. Andrés, yo sé que debes de tener miles de anécdotas, pero podríamos, no sé, No podrías tantas, no contarnos, estoy tan viejo. yo creo que podrías contarnos alguna anécdota especial. Una anécdota sobre producción. Sí, puede ser una anécdota sobre producción de lo que has hecho en podcast. Bueno, recuerdo que ¿En qué estudiaste? diga que no está, que está ocupado. No, no hay forma de contestar con esta Recuerdo, pregunta. recuerdo que hace un año estábamos haciendo un radiocuento, se llama El Silbón. El Silbón es una leyenda andina que cuenta que cuando el silbón está cerca, cuando se escucha el silbido del silbón eh, cerca es porque está lejos y cuando se escucha lejos es porque está cerca. Algo como muy similar a la leyenda de La Llorona, algo así. Eh, resulta que cuando estábamos grabando ese radiocuento, que era un dramatizado, donde cada uno pues ponía, cada uno de los estudiantes que me apoyaron en esa producción pues prestaban sus voces, éramos tratando de encontrar cómo rayos silbaba el silbón. Entonces cada uno, muy desde sus simpáticas formas de interpretarlo, pues silbaba como el silbón. Al final dije, no, 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 no. Ninguna de estas bandas sirve, ninguno de ustedes sabe silbar, busquémoslo por internet. Y entonces lo que hicimos fue como mezclar una serie de silbidos que encontramos en la internet y producir o crear o adaptar, mejor dicho, a cómo sonaría el silbón. Eso fue muy gracioso porque de 7 personas ninguno supo silbar. Y creo que pues, fue como de las cosas más chéveres que pude haber pasado durante una producción de audio. Bueno, les cuento entonces otra curiosidad del podcast. Les cuento,
Homecoming del podcast a la pequeña pantalla. Resulta que esta es la primera serie de televisión protagonizada por Julia Roberts, que se estrenó en el año 2018 en Amazon Prime. Es una adaptación del podcast Homecoming y no es el primer caso. La industria audiovisual está cada vez más interesada en el formato podcast, puesto que su público suele ser fiel y el contenido suele ser atractivo. ¿Habías escuchado de esta serie, Andrés? Sí, sí, incluso la pude ver y pude escuchar uno de los podcasts de Homecoming como para saber cómo habían hecho para adaptar un podcast a la pequeña pantalla. O sea, cómo se adapta un formato que venía era de audio a video. Es bien interesante. Bueno, el podcast está en inglés, entonces lo que uno puede de pronto captar de lo que ellos hicieron, pero es bien interesante porque el podcast es como una serie de entrevistas o declaraciones con una narrativa muy, muy escueta. O sea, tú no te das cuenta qué está pasando, sino como hasta el segundo o tercer episodio. En la serie, obviamente, se tienen que valer de la producción audiovisual, del lenguaje audiovisual para contar la historia. Y en la serie lo que hacen es que cuando hay recuerdos del personaje principal, el formato de la pantalla cambia a 480, es decir, se pone estrecha. Cuando estamos en la actualidad, se pone en 1080 o widescreen. En el podcast, esa parte que va en 480 se podría interpretar como esas grabaciones diferentes al narrador. Es decir, es una historia de suspenso, es un thriller, donde con una serie de cosas que pasan, unas entrevistas, pues nos van contando una historia de conspiraciones gubernamentales y un montón de cosas. Yo les recomiendo mucho que traten de ver la serie y luego vayan y escuchen un episodio. No es tan difícil de comprender, eso es como inglés, es inglés básico que le enseñan a uno en la UCC. Con eso yo creo que algo pueden entender por ahí. Pero es bien bacano y se vienen más, como tú lo decías, Felipe, se vienen más adaptaciones de podcast a video. Andrés, para ti, y qué bueno que los que nos están acompañando, bueno, yo creo que la mayoría todos son comunicadores. Ah, Andrés, por aquí también te están invitando que por favor silbe. Entonces, que silbe para conocer Que entonces. que se pare en la esquina, que yo lo llamo con un silbido. Andrés, ¿cuáles son para ti las 5 ventajas del formato podcast? Las 5 ventajas fundamentales de ese formato podcast o las 5 características que lo hacen especial, que tú resaltes como Andrés Pérez. Bueno, la agilidad, digamos que la posibilidad de producir tu podcast con herramientas básicas que tienes a la mano, fáciles. Eso sería la primera. La posibilidad de difusión, porque hoy en día existen cantidad de plataformas, no solo plataformas de pago que te entregan ciertas ventajas, sino plataformas gratuitas con muchas posibilidades de reproducción de podcast. Usted hace su podcast y lo puede subir inmediatamente a Spotify o lo puede enlazar a Google Podcast, a Apple Podcast, a la que usted quiera. Eso te lleva a la tercera posibilidad y es llegar a toda cantidad de públicos. Como tu podcast está en Spotify, quiere decir que lo van a escuchar en todo el mundo, no solamente lo van a escuchar en la región en la cual lo produjiste, perdón. Por eso es tan importante tener presente los públicos y el lenguaje que vamos a usar para contar la historia. Yo diría que la cuarta posibilidad es la experimentación. El podcast nos permite experimentar muchísimo. Esa palabra experimentación en la radio se ha perdido mucho porque se ha convertido como una vaina de experimentamos, pero cuando estamos estudiando, cuando estamos formándonos como profesionales. Entonces aquí hacemos radioteatro, entonces aquí hacemos radio en vivo. No, con el podcast tienes esa posibilidad de coger todo lo que has aprendido de la radio, todo lo que quieres saber de la radio y hacerlo posible con una producción propia. Y yo creo que el quinto es el conocimiento que nos entrega hacer este tipo de producciones. Porque si tú quieres hablar de automovilismo, vas a tener que leer como un chucho sobre automovilismo.
Si quieres hablar sobre cine, vas a tener que leer, vas a tener que ver mucho cine para poder convertirte en una especie de autoridad sobre el tema. Entonces yo creería que esas son esas 5 posibilidades, conceptos muy personales, pero creo que son cosas interesantes que nos brinda producir un podcast. Bueno, muchos de los que están conectados no saben que Andrés es un tallerista de podcast. Andrés, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, estuviste como director de Onda Digital, luego ahora ya estás como docente. ¿Cómo te ha ido en ese proceso? ¿Qué tal ha sido esa experiencia? Bueno, yo creo que todo mi proceso en Onda Digital sirvió para encontrar un posible camino o ruta como profesional. El interactuar siempre con personas más jóvenes, con estudiantes en formación, con estudiantes de semilleros, con muchachos que están empezando a aprender, así como de pronto yo lo hice en algún momento, va despertando en ti ciertas, no sé si facultades o interés en algo de enseñar, ¿cierto? Entonces, en los últimos años, pues quise participar de semilleros de radio, de enseñar lo que yo había aprendido a través de la radio sin mucho tecnicismo. Trato de no meterle mucho tecnicismo al asunto porque se trata de aprender muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, ha sido fantástico poder enseñarle a otras personas pues, lo poquito o lo mucho que uno sabe y que eso funcione de alguna manera, que lo que hayas enseñado, lo que hayas entregado, pues sirva para que un estudiante de noveno, décimo de bachillerato o un estudiante de universidad pueda producir un contenido y le coja amor no solo a la radio, sino a la producción de audio. Porque ahorita todo está como muy enfocado al video, a la producción de video. Todos quieren hacer video, todos quieren producir, todos quieren ser youtubers, quieren salir y decir un montón de cosas, pero el audio tiene mucho potencial y tiene una posibilidad de esconderle la cara si no la quiere mostrar. Andrés, yo creo que esta es la oportunidad también para que, bueno, les cuentes a todos los seguidores cómo te pueden encontrar en las redes sociales, cómo te pueden contactar si están interesados en que les des clases sobre podcast. Esta es la Bueno, yo oportunidad. dije, bueno, me vendo. Los que quieran comprar pueden dejar su chulito por ahí. Ahorita estoy con un proyecto personal. He diseñado un taller de podcast muy sencillo. Tiene 12 horas de duración, de acuerdo también a lo que cada persona quiera aprender. Pero el taller incluye edición de audio, incluye guión, incluye instrucciones sobre cómo adaptar un guión o cómo estructurar el guión radiofónico para producir tu propio podcast. Ya lo había dicho, pero el tema de edición, les enseño a editar con herramientas para celulares, para Android, para Apple o para herramientas de edición gratuitas que pueden instalar en sus computadores, algo de lenguaje radiofónico, y la idea es que al terminar ese proceso de capacitación, pues puedan hacer su podcast, ¿cierto? Y que apenas hayan hecho su podcast, pues que pueda haber un trabajo de interacción o de retroalimentación donde podamos pulirlo para que llegue a lo que tenían en mente inicialmente. Es un taller, es corto, está muy enfocado como hacia empresas, pero también la idea es que sea para personas que se interesen en producir sus contenidos. Y está diseñado a partir de mis experiencias a través de estos 10 o 15 años haciendo radio. Bueno. Bueno, y redes sociales, pues en mi Instagram, en AnfelJ, en LinkedIn, sí estoy como Andrés Pérez Comunicador. Ahí me pueden encontrar fácil. Estas son como las 2 partes donde me pueden ubicar. Listo. Les voy a contar entonces otro dato curioso. Si les interesa la idea de comenzar a hacer un podcast, te decimos que los miércoles es cuando los internautas hablan más sobre los podcasts que siguen. Por otro lado, los horarios en los que la gente interactúa más con estos contenidos cambian de acuerdo a la región del mundo.
Les cuento que en Colombia el pico más o menos de usuarios llega entre las 8 y las 10 de la noche. Ya saben, entonces, si quieren hacer un podcast en sus hogares o desde la práctica también profesional, ya saben que un miércoles de 8 a 10 de la noche, eso les va a traer muchos seguidores. Entonces, yo creo que para que nos vayamos despidiendo, en este Día Internacional del Podcast, ¿qué recomendaciones entonces les das a las personas que nos están viendo en este momento, que desean incursionar en este mundo del podcast? De lo que has aprendido, la experiencia y bueno, desde tu conocimiento. No, pues que me llamen y les digo. No, mentiras. No, lo importante es que tengan algo que contar. Siempre hay algo que queremos contar, que sabemos. Tú sabes algo que de pronto yo no sé. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine. Eh, y por qué no hacer un podcast sobre cine, ¿cierto? Ahorita consumimos muchas series, ¿por qué no hacer un podcast sobre series? Personas que son melómanos, ¿por qué no hacer un podcast sobre esa música que a través de los años han consumido, pero hay que sacarla, hay que contarle a alguien? Por ejemplo, aquí que se acaba de conectar nuestro amigo Jorge Posada. Jorge es una persona muy gomosa de todo el proceso audiovisual y sé que él podría hacer un podcast donde le sería capaz de enseñarle a alguien cómo usar una cámara, cuáles son los planos más interesantes para contar una historia. ¿Por qué no revivir un programa como Sexo al Aire en formato podcast? Es una forma también de reunirme con mis amigos, con gente que no veo hace un montón de tiempo, hacer una videollamada en Zoom, extraer el audio y convertir eso en un podcast. Eh, no sé, creo que el límite, como dicen por ahí, es la imaginación. Es un tema de disciplina. Yo no, yo la verdad confieso acá que no soy muy disciplinado para la producción. Saco un podcast, no sé, cada 4 meses, cada 3 meses, no sé, incluso tengo unos iniciados que no he terminado de editar. Creo que me apasiona más el tema de enseñar, de contarles a otros mis experiencias, pero, pero no, yo creo que cualquiera lo puede hacer, sino que decimos, es que yo no sé de eso, pero no hemos hecho el primer intento, no le hemos puesto música a ese primer intento, no lo hemos subido a una plataforma, no le hemos dicho a nuestro amigo, y escúchame a ver cómo sueno. Entonces no podemos decir que no somos capaces o que no podemos porque en realidad no lo hemos hecho la primera vez. Por aquí nos está diciendo Egna Ortúa que nos debes el programa sobre cine. Ya sabe, para que haga Bueno, entonces el podcast, un podcast bien interesante sobre cine, aunque debe ser muy amplio, pues el cine es un tema muy amplio y debe ser muy interesante lo que nos podrías entregar en este formato. Andrés, pues de muchas pronto por gracias. ahí y les tenemos una sorpresita porque estoy en un proyecto con mi pareja, estamos haciendo un podcast sobre cine entre los dos. Vamos a ver si eso o arregla la relación o la daña, pero la idea es sacarlo pronto y que ustedes lo escuchen a ver qué tal, qué piensan sobre él. Bueno, primero agradecerle a Juan Esteban, que es el administrador de todas las redes sociales de los comunicadores sociales UCC Medellín. Un agradecimiento muy Oiga, yo especial soy a que él porque digo, estoy quemando como una especie de pancarta o publicación que diga Juan Esteban a decano de comunicación de la Universidad Cooperativa, que entrega la de ese man. Un saludo para él y muchas gracias por la invitación y por todo esto que él hace, porque todo esto es gracias a él. sí, esto es motivación y yo creo que esto es importante resaltarlo en estos espacios porque se toma el trabajo de buscar el tema, los invitados, el presentado, en este caso yo, mi nombre es Felipe Morales, para los que no me conocen. Entonces es muy importante resaltar el papel de Juan porque eso hace que nosotros, otras personas conozcan el trabajo, los profesionales de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, qué significativo esto, Andrés, muchas gracias. Grandes conocimientos nos dejas esta noche, qué chévere y me alegra mucho porque tuve la oportunidad de conocerte cuando estabas en la emisora, como tú decías, en el programa Sexo al Aire, recuerdos, pero qué bacano que ahora estés en algo muy enfocado que te gusta y que bueno, que yo sé que te va a traer mucha experiencia, que es lo más importante, y en un futuro poder escucharte también, así como yo en este momento traigo a colación los podcasts de Diana Uribe, por ejemplo, desde la historia, y escuchar también entonces a Andrés Pérez desde los podcasts. Sí, no, Felipe, muchas gracias a vos, muchas gracias por la charla, un saludo para todas las personas que se conectaron, gracias por haberse quedado ahí.
caras conocidas, gente con la que he trabajado de una u otra manera a través de los años. Así que muy grato poder compartir con todos ustedes mis experiencias, que no soy el más teso en el asunto, pero me gusta mucho lo que hago y alguna cosa se ha aprendido a lo largo de estos años. ¿Qué es lo importante? Porque nos están diciendo de Jorge Posada, algunos no soportan escucharse así como otros no nos gusta vernos en pantalla. Tatiana Ricardo nos dice que muchas gracias. Eso, Juan, bueno, saludan el trabajo de Juan, que también es importante resaltarlo. Y bueno, muchas Eso que gracias. dice, antes, eso que dice Jorge Felipe, eso aplica para todo. El que cocina, que no siempre le gusta lo que cocinó, sino que le gusta el que le entregó el plato. El que pinta, que no le gusta lo que pintó, sino el que ve lo que pintó. Entonces es más un tema de entendernos, de comprendernos, de soltarnos, de arriesgarnos un poquito a la palestra pública a ver qué pasa. Un montón de talentos escondidos por ahí guardados porque simplemente no sabemos, no nos gusta vernos, escucharnos o adularnos un poquito. Es verdad. Bueno, muchas gracias a todos que estuvieron conectados. Estuvimos con Andrés Pérez hoy en el Día Internacional del Podcast. Un saludo muy especial a todos los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia, la Facultad de Comunicaciones, Comunicadoras Sociales, UCC Medellín, el nombre que diseñó Juan para todos ustedes. Ya saben, entonces esperen más contenido. Yo sé que Juan tiene mucho contenido por ahí preparado, él va creando todo esto y bueno, ya saben que estos espacios son para ustedes. Muchas Juana gracias, de Cano. Andrés. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Listo. Muchas gracias. No, Excelente. pues.